Tenemos las 8 de la noche en punto en esta tarde de miércoles, noche de miércoles, y es un gusto saludarlos en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, porque tenemos producto recién salido del horno. La encuesta Invamer, que hay que decirlo, tiene su componente, su ingrediente de curiosidad, porque es el primer sondeo que conocemos de cara a las elecciones regionales con la intención de voto. Estamos a exactamente 2 meses de las elecciones regionales, el 29 de octubre, hoy es 30 de agosto, y la firma Invamer ha presentado esta encuesta, que hay que aclararlo entonces, es con la intención de voto para las alcaldías en las 5 ciudades principales. Vamos a tener, por supuesto, los resultados que ya ustedes pudieron ver en la emisión central, nuestra emisión central de Noticias Caracol, con Juan Roberto Vargas y Martín Orozco, el gerente de Invamer, y aquí vamos a darle la otra mirada, el análisis a esos datos y, por supuesto, también el efecto en las regiones y las reacciones de los candidatos, de quienes están en este momento punteando, encabezando las encuestas. Y por eso voy a saludar a esta hora, a las 8 de la noche, 1 minuto, a Juan Carlos Flores. Él es analista político, historiador. Juan Carlos, es un gusto tenerlo aquí esta noche. Gracias por regalarnos este espacio, usted que siempre nos da luces sobre esas movidas políticas. ¿Cómo está? Un gusto. Mara Camila, muy buenas noches. Aquí atento a escuchar de nuevo esos datos para estas 5 ciudades centrales del país. Bueno, yo voy a empezar mencionándole la capital del país, Bogotá, donde tenemos entonces a Carlos Fernando Galán con una intención del 20,6%, le sigue Gustavo Bolívar con el 20,3%, y lo estamos viendo, y Juan Daniel Oviedo 16,8%. Entonces, para que nos quedemos un momentico en esta gráfica, Carlos Fernando Galán le lleva 6 puntos a Gustavo Bolívar. Podemos ver al resto de candidatos. Está entonces Diego Molano, el exministro de Defensa, con el 7,5%, Rodrigo Lara, ex senador, 7,4%, el general en retiro Jorge Luis Vargas, 6%, Jorge Enrique Robledo, el 5%. Juan Carlos, antes de mencionar otras ciudades, hablemos de Bogotá con una sola intención. ¿Será que esto ya nos empieza a marcar a 2 meses cómo podría ser esa verdadera intención de voto, o todavía es prematuro mencionar algo así? Sí, aún es prematuro por la siguiente razón, María Camila. La gran mayoría de la gente sigue imaginando que esta es una elección en Bogotá a una sola vuelta, pero es una elección a 2 vueltas. Es la única elección de autoridad popular regional, en este caso urbana, que se va a hacer a 2 vueltas. De manera que esta encuesta da una parte de la carrera en la que hay dos hechos que son muy importantes. Aquí hay un único candidato que proviene de las fuerzas del presidente Petro, el ex senador Bolívar, y él cuenta con un poco más del 20% de los votos. Y en ese 20% él no tiene competidores, mientras que el resto de los candidatos van desde el centro a la extrema derecha y se disputan una misma bolsa de votos. ¿Esto por qué es importante? Porque al pasar dos, si el señor Bolívar se mantiene en esta tendencia, tiene muchos chances de ser una de las personas que pase a segunda vuelta. Mientras que la competencia que se puede abusar, por supuesto, si los candidatos no se duermen y entienden que esto es a 2 vueltas, entre los señores Galán, que es por tercera vez candidato a la alcaldía de Bogotá, y el señor Oviedo, que es por primera vez candidato, eso puede dar una lucha muy dura para que alguno de los de el centro a la extrema derecha se gane el segundo cupo a la segunda vuelta. De manera que la encuesta no se puede entender de manera lineal y definitiva. La encuesta es como estas competencias de salto o de seres humanos o de jinetes en caballo, en las cuales hay varios obstáculos. De manera que hasta este momento yo lo que avisoraría es un chance considerable de que el candidato de la izquierda petrista pase a la segunda vuelta y una pelea muy dura, casi que de fotofinish, entre los que ocupan hoy el segundo, el tercero y de pronto algún candidato que emerja desde el fondo en las próximas semanas.
Claro, sí, eso va a ser de photo finish. Y es que súmele, Juan Carlos, que en esta contienda electoral estrenamos la figura de la segunda vuelta 3 semanas después de esa primera vuelta del 29 de octubre. Y vamos a ver lo que dice entonces la encuesta si se presentara esta segunda vuelta este fin de semana. Carlos Fernando Galán marca el 63,1% frente al 29,5%, casi que pues lo dobla, literalmente dobla al candidato que usted mencionaba, que es de las entrañas del presidente Gustavo Petro. Y vamos a saludar a esta hora para empezar a conocer también la reacción de los candidatos que puntean estas encuestas, esta primera encuesta. Saludamos a las 8 de la noche, 5 minutos, a Carlos Fernando Galán. Candidato, bienvenido a Sala de Prensa. ¿Contento con estos resultados? Ahí Juan Carlos lo decía, tiene a su opositor ahí respirándole en la nuca. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, María Camila, Juan Carlos y a todos los que nos acompañan. Sin lugar a dudas, contentos de estar en el primer lugar y ya sacando una ventaja, pero yo soy muy consciente de que faltan 2 meses de campaña y esto se juega en la calle. 2 meses en campaña es mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es triplicar los esfuerzos. Mañana madrugamos más, trasnochamos más, porque falta prácticamente toda la campaña. El resultado, además de primera vuelta, pues en el de segunda vuelta también es muy esperanzador para nosotros. Esa ventaja es importante, pero también obviamente obliga a trabajar mucho más para lograr consolidar esa ventaja que tenemos y lograr ojalá que Bogotá camine segura con ese triunfo, ojalá en segunda vuelta. Una pregunta muy corta para despedirlo, candidato, porque tenemos reacciones de diferentes ciudades incluso. En la encuesta marca que la seguridad, o más bien la inseguridad y la movilidad son los temas que más preocupan a Bogotá. ¿Qué propone usted para hacer crecer ese 6% y que en su intención pueda ayudarlo a que la encuesta marque diferente, con mayor ventaja y que llegue a segunda vuelta? Bueno, María Camila, yo creo que la tendencia que tenemos es muy positiva y hay que ver eso en las encuestas, las tendencias, y la nuestra es positiva, de crecimiento y de tomar cierta ventaja que tenemos que, repito, trabajar más para aumentarla. En seguridad, sin lugar a dudas, es lo que nos menciona la gente en todas partes, en todos los rincones de Bogotá, y vamos a hacer un esfuerzo para multiplicar eventualmente la forma como llegará ese mensaje a los habitantes de Bogotá, particularmente las mujeres están preocupadas por ese tema, no se sienten seguras en el sistema de transporte, en las calles. Esta es una ciudad oscura, es una ciudad que no, en cierta forma, garantiza que la puedan vivir igual los hombres y las mujeres. Entonces vamos a apostarle a eso y vamos a seguir siendo contundentes en el mensaje de que con nosotros el metro se va a hacer como está, no se va a poner en duda, no se va a echar para atrás, no se va a cambiar, se va a hacer y se va a terminar en mi mandato. Sí, gracias, candidato, por estar aquí en Sala de Prensa a las 8 de la noche, 8 minutos. Vamos a escuchar, Juan Carlos, le tenemos también reacción de quien le sigue a Carlos Fernando Galán, de Gustavo Bolívar. Vea lo que nos dijo, nos contó aquí en Sala de Prensa sobre la encuesta Inbamer. Yo recibo con mucho entusiasmo, a la vez con mucha mesura, estos resultados de la encuesta Inbamer, dado que a pesar de que aún no lanzo una campaña publicitaria, puesto que aún no cuento con la financiación, dado que no he recibido ni recibiré dineros de contratistas ni de dudosa procedencia, pues ya me instala en un segundo lugar, lo que me garantiza el paso a segunda vuelta para disputar la alcaldía mayor de Bogotá. Yo invito a los bogotanos y a las bogotanas a sumarse a esta campaña, una campaña transparente que no tiene corruptos en sus filas y que tiene las fórmulas para acabar el problema de la inseguridad y para resolver el problema de la movilidad en Bogotá. Soy Gustavo Bolívar, tu alcalde, y los invito a firmar un pacto por el futuro de Bogotá. Bueno, la reacción de Gustavo Bolívar, y vamos a conocer también inmediatamente la de Juan Daniel Oviedo, porque todos están reaccionando a este reciente resultado de la encuesta Inbamer. Juan Daniel Oviedo. Un saludo muy especial, soy Juan Daniel Oviedo y recibimos con gran satisfacción estos resultados de la encuesta de Inbamer que muestran que 3 de 9 candidatos se encuentran en empate técnico, que en orden alfabético son Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, separados estadísticamente de forma contundente del resto de 6 candidatos que están participando en este proceso electoral. Vemos aquí un desafío, pero muchas oportunidades porque todavía tenemos
tenemos el menor nivel de conocimiento de los 3 candidatos en empate técnico, pero también tenemos el menor nivel de desfavorabilidad, con lo cual vamos a trabajar contundentemente para convencer a más habitantes de Bogotá de ir con toda por Bogotá y votar por Oviedo con cabeza y con corazón. Muchas gracias. Juan Carlos, los escucha usted ahí, todos celebran, ¿no? Todos felices con este primer resultado. Y mire que el tema, no sé si usted esté de acuerdo con esto, el tema del manejo de la inseguridad, de la movilidad siempre está presente, pero pareciera que ya entonces el tema de la contienda política es lo que empieza a tomar más peso de cara a las elecciones. ¿Cómo ve usted esas reacciones? Sí, aquí hay un elemento nuevo, como ya lo hemos señalado, y es que la contienda no termina el último domingo de octubre, sino que ese día empieza, porque abre las puertas a la segunda fase, que es la segunda vuelta solo entre 2 de los candidatos. Pero hay cosas que hay que señalar. El cantar victoria ahora para cualquier candidato del centro a la extrema derecha es un inmenso riesgo, porque hay una cosa, y es las campañas siempre tienen la tradicional lista de mercado: inseguridad, el Transmilenio en Bogotá, que la ciudad está muy sucia, en fin, etcétera, etcétera. Pero pueden emerger temas que hoy no están en la cabeza de nadie, que no hemos observado. María Camila, en las elecciones en las que resultó elegido el primer alcalde de la izquierda en Bogotá, el alcalde Luis Eduardo Garzón, en el tramo final, él descubre en una encuesta del programa Bogotá ¿Cómo vamos? El hecho aberrante de que decenas, cientos de miles de bogotanos solo estaban comiendo una vez al día. Y él echa al aire su programa Bogotá sin hambre para confrontar esa situación social muy grande, y de esa manera, con un tema que nadie había visto, se echa la campaña al bolsillo y gana la alcaldía. Luego, hay una cosa que me sorprende mucho en el bloque, en el gran pelotón de centro a la extrema derecha, y es el hecho que están haciendo la campaña como si todos fueran a pasar como si el final fuera a darse entre todos. De manera que yo, por ejemplo, quedo sorprendido, no veo ninguna estrategia del candidato que acaba de hablar, de Oviedo, frente a Galán, porque el adversario de Oviedo no es Bolívar. Él no va a ganarse, siendo un candidato de derecha, no va a ganarse los votos de Bolívar. Los votos que puede arrancar Oviedo es los de su competidor y los de otros competidores de la derecha. Entonces, me parece que hasta el momento prima la inercia, el hecho de que Bolívar lleva muchos años como senador, y eso ha estado, ¿cierto?, en los medios y en las redes todo el tiempo. Galán es la tercera vez que es candidato a la alcaldía, y Sí. Oviedo, pues, es la primera vez. De manera que ahí hay mucho en táctica y estrategia todavía por diseñar. Claro, y mire, eso que usted dice es clave, Juan Carlos. Ya esta es la etapa en la que empiezan a raspar ahí los votos de lado a lado, y también cuando vamos a empezar a ver de pronto, después de este sondeo, cómo unos candidatos se bajan y se suman a las candidaturas con mayor intención de voto. Bueno, tenemos varias ciudades, entonces nos vamos corriendo a las 8 de la noche, 13 minutos, a la capital antioqueña, a Medellín, que es quizás una de las plazas más interesantes de cara a esta contienda electoral del 29 de octubre. Le menciono, Juan Carlos, los datos rápidamente, y ahí ya vemos a nuestro compañero Andrés Noreña, porque entonces tenemos al exalcalde, excandidato presidencial Federico Gutiérrez liderando la intención de voto con 63,3%. Le sigue Juan Carlos Upegui, el candidato que pues para nadie es un secreto del quinterismo, muy cercano al actual mandatario, con el 11,2%, y después está Albert Corredor con el 6%. Lo voy a dejar hasta ahí solo por el hecho de que pues Federico Gutiérrez le sacó una ventaja de más de 50 puntos. Andrés Noreña en Medellín, buenas noches. ¿Sorprende o no sorprende esa diferencia? María Camila, un saludo para usted, para nuestro invitado Juan Carlos y para todas las personas que nos ven hasta ahora en sala de prensa a través de la señal de Caracol. Ahora, sorprende que sea tan holgado, no sorprende que Federico Gutiérrez lidere esa intención de voto, pero sí que prácticamente supere casi en 5 veces la estadística que alcanza hoy Juan Carlos Upegui, es que es un 63,3 contra un 11,2. Está claro que a lo que le apunta hoy
la campaña del partido, movimiento político de Federico Gutiérrez, que es el partido Creemos, es a ganar, pero no solamente a ganar, sino a ganar con una muy provechosa ventaja. Cabe recordar que el último alcalde de Medellín, elegido popularmente, que es Daniel Quintero, el actual, ganó con una cifra récord de votos, que fueron 302.000 votos aquí en la ciudad, una cifra récord para ese momento, y lo que pretende en este momento Federico Gutiérrez no es solamente ganar la alcaldía de Medellín, sino superar y por mucho esa cifra de votos. Están esperando incluso una cifra que llegue casi al 500.000 de votantes aquí en la capital del departamento de Antioquia. También sorprende que Juan Carlos Upegui, quien está de segundo en esa estadística o en esta medición que acabamos de conocer a través de Noticias Caracol, aparezca un nombre como el de Albert Corredor, pero que prácticamente también lo doble en esa intención de voto. Si se quieren esos rumores de pasillo que había, Albert Corredor también había estado muy ligado a esa fijación o lado político del actual alcalde Daniel Quintero. Y lo que le queda claro a uno aquí es que Medellín, en este momento, con esa medición, no quiere absolutamente nada que se le parezca al actual alcalde Daniel Quintero Calle. Sí, esa parece ser una de las grandes conclusiones de esta primera radiografía, hay que decirlo, es la primera de cara a las elecciones. Andrés, gracias. 8 de la noche, 16 minutos. Vamos inmediatamente entonces a conocer, porque ya tenemos reacción de los dos punteros de esta encuesta, Federico Gutiérrez y Juan Carlos Upegui. Lo que hay que hacer es primero seguir trabajando. Nada de triunfalismo, no se ha ganado nada, todavía faltan 2 meses y esto se gana el 29 de octubre. Trabajar con más humildad, con más respeto por la gente, agradeciendo la confianza de tantas personas en nuestro trabajo. Y lo más importante será trabajar por Medellín, recuperar la confianza, unir la ciudad en torno a los propósitos sociales, a la seguridad y a seguir trabajando duro. Yo voy a seguir trabajando como si fuera de último en las encuestas. Vamos a ganar la alcaldía, vamos a ganarla muy bien, pero no vamos a parar de trabajar. Y yo sí le pido a la gente que no nos confiemos y que por el contrario necesitamos más y más apoyo de la gente. Vamos con toda por Medellín. Un abrazo y gracias. Estamos muy contentos con estos resultados. Se confirma que estamos de segundos en la ciudad de Medellín. Somos la alternativa joven que va a hacer la campaña alegre en la calle. Vamos a seguir trabajando para la remontada que va a ser épica. ¿Cómo vamos? ¡Con toda! 8 de la noche, 17 minutos. Para quienes se conectan hasta ahora, estamos aquí en Sala de Prensa analizando con Juan Carlos Flores, analista político e historiador, esta primera radiografía de la encuesta Inbamer de cara a las elecciones regionales. Bueno, Juan Carlos, igualito, los dos felices por estar ahí encabezando a pesar de esa gran diferencia, y hay dos temas en Medellín. Primero, que decía Andrés Noreña, que en las calles se nota y se siente muchísimo más ese enfrentamiento y esa división política. Entonces, ¿por qué este resultado? Y si ese resultado de Upegui del 11,2% estaría inmediatamente ligado, Juan Carlos, a la desaprobación del alcalde Quintero, que también ha crecido. ¿Cómo lo ve? Sin duda, el alcalde Quintero planteó su gobierno como un constante plebiscito, conmigo o contra mí. Y en la medida en que no ha sido un alcalde eficaz y que ha roto una serie de presupuestos y tradiciones en una sociedad muy conservadora y tradicional como lo es. Punteando, ¿cómo ve usted ese fenómeno si precisamente los cuestionamientos y las críticas a la administración actual de Jorge Iván Ospina han sido lo que prima en la campaña? Y pues vimos cómo renunció a la campaña electoral uno de los candidatos de la derecha, que era Jaime Arizabaleta. ¿Cómo ve ese fenómeno de que pues la derecha no está tan presente en la campaña de la alcaldía? Cali es una ciudad que siempre ha jugado a buscar, o muchas veces ha jugado a buscar personas que vienen de otros lados, porque la vieja clase dirigente de Cali y del Valle perdió cualquier ascendencia social. La ciudad se transformó en una ciudad muy afro, con unas demandas sociales muy fuertes, y la vieja clase dirigente no encontró una respuesta a ellas y por eso fue parqueada políticamente, ya no tiene mayor influencia. De manera que este empresario de El Chance en Cali es un hombre que ha estado muchos años en la política, podríamos llamar, él es un político tradicional,
que ha jugado con los más diversos sectores, con Angelino Garzón, ha respaldado en algún momento al actual alcalde, ha estado con el liberalismo. Entonces, es un miembro de la casta política que tiene los recursos y, por supuesto, que responde a una insatisfacción muy grande que hay en esa ciudad. Ya no les gustan los viejos representantes de la élite y eso golpea a Eder, que pertenece a una de las dinastías tradicionales de por lo menos de más de un siglo en el Valle del Cauca y en Cali. Y la izquierda está completamente desprestigiada por la gestión del actual alcalde, al que ni siquiera sus copartidarios quieren al lado. De manera que Eder tiene un trabajo muy duro por delante para poder competir con este empresario del chance y político tradicional que hoy lidera las encuestas en Cali. Sí, que en este primer sondeo pues le lleva ya una significativa ventaja. A las 8 de la noche, 26 minutos, nos vamos rápidamente a Barranquilla. Y Juan Carlos, le pregunto inicialmente, es que mire usted esta radiografía. Alejandro Char, 86,2% de intención de voto y Antonio Bohórquez, 5,9%. Antonio Bohórquez está avalado por el Polo Democrático y recibió a último momento, precisamente el día de la inscripción, el aval del pacto histórico, y nos vamos a quedar ahí porque pues ¿para qué más? Juan Carlos, ¿cómo ve usted esta radiografía casi que ya cantada? Usted me mencionaba que en las demás ciudades, en las demás plazas, no hay que cantar todavía victoria porque es este primer sondeo, por ejemplo en Bogotá, con esa corta ventaja entre los que puntean la encuesta, pero en Barranquilla esto ya está cantado, ¿no, Juan Carlos? Sí, desde el punto de vista de la proyección política, claro, es así. Además, porque los Char han montado un frente nacional que ellos lideran en Barranquilla y en el cual están prácticamente todos los partidos y que consideran que al considerar que los Char son imbatibles, se suman una y otra vez a ellos. Yo creo que la única cosa que podría amenazar una candidatura de Char sería un caso judicial. Como usted bien sabe, seguimos a la espera de la investigación que se hace con la ex senadora prófuga que regresó de Venezuela, la señora Aida Merlano, y la financiación ilegal de la campaña de esta que involucra a dos de los grandes clanes políticos tradicionales de Barranquilla, el clan Char y el clan Gerlain. De manera que es por ese lado por el que uno podría esperar sorpresas o hechos pues que en estos momentos no se nos pasan en la cabeza, pero Colombia es un país donde ocurren justamente los hechos que no se nos pasan por la cabeza, Mara Camila. Pero desde el punto de vista electoral, el predominio charista en Barranquilla no se ve amenazado hasta el momento por ningún lado. Sí, solo una eventual coyuntura o un escándalo, como usted lo mencionaba, judicial, pero mire que de hecho Char ya ha salido prácticamente, y este resultado lo diría invicto, de ya esos señalamientos y escándalos del pasado. Margarita Ariza, ahí vemos a nuestra compañera de Barranquilla, un gusto saludarla en esta noche. Entonces ya Bogotá, Medellín y Cali nos han dicho nuestros corresponsales que hubo cierta sorpresa, pero en la capital del Atlántico no mucha, ¿o sí? ¿Qué le dicen los ciudadanos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Son 8 candidatos los que conforman ese tarjetón a la alcaldía de Barranquilla, pero Alejandro Char tan pronto lanzó su precandidatura, inmediatamente empezó a recibir ese voto de confianza de los barranquilleros. Siempre ha estado liderando estas encuestas de favorabilidad, y es que la gente realmente a él lo señala como una de las personas que realmente empezó a darle ese desarrollo a Barranquilla. Barranquilla empezó a mirar hacia el río Magdalena precisamente por las obras que se realizaron y que siguen continuándose allí en el gran malecón del río Magdalena. Barranquilla también empezó la canalización de sus arroyos muy peligrosos que han dejado muchísimas muertes, y es por eso que la gente tan pronto lanzó su candidatura, le está dando ese voto de confianza a Alejandro Char. Es un candidato por el Cambio Radical, recordemos que es ingeniero civil y pues está
realizando las campañas casa a casa, está recorriendo a los barrios, recibiendo ese afecto de los barranquilleros. Y por el otro lado está Antonio Borges, que es del Polo Democrático, está bastante distante de la segunda opción de votación con el 5%, es un abogado, una persona que se conoce aquí por su trabajo social que viene realizando en Barranquilla, ha sido concejal y pues está aspirando por segunda vez a la alcaldía del distrito de Barranquilla. Margarita Ariza, gracias por ese completo reporte. Es que en realidad hemos visto esa ventaja. A pesar de esa ventaja, más bien Alejandro Char ha estado en esos recorridos que usted y los compañeros de la capital del Atlántico nos han informado en estos días, y precisamente hoy desde uno de los barrios de la capital del Atlántico, Alejandro Char reaccionó a pues el 86,2% de intención de voto que marca en la encuesta Inbamer. Yo estoy muy agradecido siempre porque el pueblo barranquillero siente que la mano de nuestro gobierno siempre llega a ellos, beneficios, mejores hogares, más calidad de vida, más trabajo, más empleo. Y en esta tercera ocasión, pues la gente tiene la misma esperanza de querer salir adelante. Hemos avanzado mucho, hemos hecho muchas tareas, pero todavía faltan otras tareas. Es la reacción de Alejandro Char aquí en Sala de Prensa a las 8 de la noche y 31 minutos. Si usted se conecta a esta hora, estamos analizando y escuchando las reacciones de los candidatos a las elecciones, la contienda electoral del 29 de octubre, porque tenemos la más reciente radiografía de la encuesta Inbamer para Blue Radio, Noticias Caracol y El Espectador, mostrando esa intención de voto a 2 meses de las elecciones. Y bueno, Juan Carlos, nos vamos ahora a Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia, donde también hay sorpresas. Entonces vamos a ver la gráfica de la encuesta Inbamer. Jaime Andrés Beltrán, un pastor cristiano que dice ser el Nayib Bukele de Bucaramanga, está marcando el 32,7% de la intención de voto. Le sigue Fabián Oviedo, ex concejal, retirado de Cambio Radical, con el 12,3%, y Consuelo Ordóñez, mujer, candidata por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, es la candidata de Rodolfo Hernández con el 9,3%. Y bueno, lo dejamos ahí. Juan Carlos, dígame usted cómo ve esta radiografía de la ciudad bonita de Colombia, teniendo en cuenta un tema muy particular, y es que este hombre, Jaime Andrés Beltrán, ya había perdido en la contienda pasada, es un crítico del actual alcalde Cárdenas y adicionalmente tiene como principal bandera combatir la inseguridad. Pues se llama a sí mismo, este pastor cristiano, el Nayib Bukele colombiano. ¿Cómo lo ve, Juan Carlos? Me da la impresión de que al ex candidato presidencial y candidato a la gobernación de Antioquia le están sirviendo en Bucaramanga de su propia medicina. Un candidato que viene del conservadurismo religioso, y que toma unas ideas extremas y las lanza al electorado para cazar votos. Claro, el lema en una ciudad que está disgustada con el alcalde actual, y que además recordemos que la zona de Santander fue una de las zonas del país en las que perdió el presidente Petro y ganó su adversario de esa región. Ya saber si puede ser el Bukele salvadoreño, pues hay una enorme distancia, porque el Bukele es el presidente de Salvador, controla la Asamblea Nacional, controla las fuerzas militares, y eso es muy difícil que lo logre hacer un alcalde. No sé qué tan grande sea la posible bancada de este candidato a la alcaldía, pero lo cierto es que está dándole al exgobernador de Santander de su propia medicina, sí, y le queda muy difícil a sus competidores rebasar. Solamente errores en la campaña pueden llevar a que tengan chance las adversarias y los adversarios de este candidato. Sí, ya estaría cantado aparentemente. Saludamos a esta hora a Natalie Ramos, nuestra corresponsal allí en la capital de Santander. Natalie, entonces lo que nos da a entender esta radiografía podría ser que los bumangueses sí están recibiendo bien que Jaime Andrés Beltrán diga ser el Nayib Bukele colombiano. Eso sí gusta en las calles de Bucaramanga. Buenas noches.
Hola María Camila, buenas noches. De alguna manera, porque es una respuesta a una de las problemáticas que más tiene aquejados a los habitantes de la capital del departamento, y es la delincuencia común. Hemos visto en distintos cubrimientos que ha hecho justamente Noticias Caracol sobre la forma en cómo la delincuencia organizada y también los robos a mano armada se han presentado en sectores en los que históricamente nunca se había visto este tipo de escenas. Es, por ejemplo, el centro de la ciudad, o aquí en el sector de cabecera justamente. Por esa misma razón, seguramente ha calado de alguna manera esta estrategia de este candidato político Jaime Andrés Beltrán de recuperar la ciudad de Bucaramanga, que es también el eslogan, además de considerarse el Bukele del departamento de Santander. Pero adicional a esto, es un hombre que ha hecho campaña durante 4 años, o como dirían los analistas políticos, pero para decirlo de otra forma, es un hombre que ha venido haciendo un trabajo comunitario durante 4 años en sectores como el norte de la ciudad, y especialmente con los jóvenes. Misma historia sucede con el segundo candidato que se ubicó en esta encuesta Inbamer, Fabián Oviedo, quien también fue concejal de la ciudad, como es el caso de Jaime Andrés Beltrán, hace unos 2 o 3 periodos, y que han hecho un trabajo sostenido con las comunidades que han representado históricamente en el corporado de la ciudad. La tercera candidata, que es la señora Consuelo Ordóñez, es la representación de las mujeres, y en 20 o 16 candidatos alrededor que era la alcaldía de Bucaramanga, uno alcanza a interpretar que hay una representación de distintos sectores de la comunidad. Sí. Tenemos, por ejemplo, a Jaime Andrés Beltrán de parte de las comunidades de las iglesias, Fabián Oviedo, que se ha mostrado como un candidato independiente, por ejemplo, Consuelo Ordóñez de parte de las mujeres, hay representantes de la medicina, incluso hasta de los motorizados. Ese es un poco el panorama del departamento, de la capital del departamento de Santander. Natalie, gracias por ese reporte, y precisamente hasta ahora, a las 8 de la noche, 36 minutos, vamos a escuchar lo que dicen sobre este sondeo de la encuesta Inbamer los 2 candidatos que puntean la encuesta en la capital de Santander. Los resultados de esta encuesta es el reflejo de que los bumangueses estamos mamados de vivir con miedo, que queremos una opción distinta, que nos garantice la seguridad, pero también las oportunidades. Creo que esto hasta ahora empieza. Hoy empieza la revolución de la gente buena. Gente que quiere devolverle a Bucaramanga la grandeza que en estos últimos años perdió. Estos resultados nos invitan a seguir trabajando duro, a seguir contándole a los bumangueses calle a calle, barrio a barrio, bus a bus, como lo hemos hecho desde el primer día. Es con presencia, voluntad, autoridad, pero también con amor por la ciudad. Vamos a volverla bonita, más bonita. Les devolveremos la tranquilidad. Haremos de Bucaramanga una ciudad más rápida, en la que sea más fácil vivir, en la que todos puedan generar ingresos para superar sus necesidades económicas. La sonrisa ahí de Fabián Oviedo, porque Juan Carlos, él es el que a esta hora están mencionando como la gran sorpresa de la encuesta. Pues si bien Jaime Andrés Beltrán venía haciendo ya una campaña con lo que nos mencionaba Natalie, como con ese agrado por parte de la ciudadanía, Fabián Oviedo sí, nadie se esperaba que tuviera pues esta intención de voto del 12,3%, que sigue siendo baja. Pero le quería preguntar, porque mire que nosotros mencionamos ahorita hasta el 3er puesto en Bucaramanga, pero de exactamente 5º está Horacio José Serpa con el 6,5%, el ex senador liberal, hijo de Horacio Serpa, el exministro. Y pues muchos dicen que sorprende porque se esperaba que su capital político fuera mucho más fuerte. ¿Cómo ve este resultado, Juan Carlos? Horacio José Serpa lleva muchos años haciendo política en Bogotá, y a veces no siempre funciona la procedencia regional o el caso de los padres. Y por supuesto, y lo evidencian los 2 candidatos punteros, hoy han aparecido en toda Colombia nuevos sectores y nuevas demandas. Y si uno se fija, esta es una campaña en la que una gran teatralidad, se exige una gran teatralidad de parte de los candidatos. El candidato que no logra generar unas actitudes que la gente puede evidenciar rápidamente qué es lo que se traduce, qué es lo que está detrás de esas actitudes. Es decir, el que no arma algún tipo de show tiene inmensas dificultades. Si usted mira
en Medellín, en Cali y en Bogotá, algunos de los candidatos tienen esas características. No solamente son políticos, sino que tienen una inmensa habilidad para el show, son vendedores y la tienen muy difícil aquellos candidatos que intentan llevar un mensaje más serio, un mensaje más sosegado. Por desgracia, en el mundo, en las últimas décadas, prima cada vez más las campañas de las promesas más desmedidas. Es una cosa muy sorprendente y es, entre más desmedida la promesa, más hay chance de que una parte del electorado crea. Ese mismo electorado después se llama a engaño y dice, me estafaron, me engañaron, no me cumplieron, pero no se pregunta, bueno, ¿y por qué creí en las promesas más desmedidas? Sí, después viene el castigo ya, generalmente después del primer año de ejecución, de administración. Juan Carlos, el tiempo pasa muy rápido, ya fueron 40 minutos aquí hablando con usted, pero es un gusto como siempre tenerlo aquí en Sala de Prensa. María Camila, mil gracias por la invitación y a todos hay que decidir bien porque después pagamos muy caro los platos rotos de una mala decisión. Clave ese voto a conciencia. Juan Carlos, gracias. Al cierre, unos datos muy rápidos sobre la ficha técnica de la encuesta. Esta encuesta fueron en total 3.000 encuestas en 5 ciudades, las que mencionamos aquí. El margen de error para las preguntas en general es del 4% y para las de intención de voto está entre el 5 y el 5.5%. Encuestas que, como veíamos a nivel general, exceptuando Barranquilla, muestran que es un golpe para la clase política colombiana tradicional y que las personas están buscando, ustedes los colombianos, un cambio para estas elecciones. Fue un gusto acompañarlos aquí en Sala de Prensa. Sigan conectados porque ya viene la programación de Caracol Ahora. Feliz noche.